Hola mi gente, como dije en el anterior video ya he vuelto, por lo que estaré subiendo un video cuando lo tenga. Ahora sí disfruten del capítulo. Estaría viendo cómo Ben trataba de quitarse el Omnitrix con una rama, hasta que ésta se rompería. Oye, algo de ayuda no me vendría mal, diría Ben viéndome. ¿Qué decías? Diría, examinando mi Omnitrix. Oye, ¿qué haces? Diría Ben acercándose. Creo que debe de tener un botón de encendido ya que parece un reloj, diría fingiendo desconocimiento. ¿Tú crees? Diría Ben, examinando el suyo para presionar el botón del Omnitrix, haciendo que el dial saliera. Zaiko, mira, lo encontré, diría Ben mostrándome. Genial, pero no creo que funcione con el mío ya que no son iguales. Es cierto, diría Ben. Ben miraría el dial del Omnitrix viendo una figura humanoide. Qué genial, diría Ben, para presionar el Omnitrix desatando una luz verde que haría que cerrara mis ojos, para que seguido se escuchara el grito de una voz grave. Al abrir los ojos miraría a un pironita que estaría gritando, haga, me, incendio, gritaría este corriendo tratando de apagarse. Ben alto, diría para que Ben se detuviera. ¿Estás bien? Mírate, diría viéndolo. Es cierto, estoy bien, qué increíble, diría viendo sus manos de pironita. Bien Ben, quédate quieto un momento, diría viéndolo para que este se acercara. Oye Zaiko, si tu reloj es igual al mío, tú también te puedes convertir en un monstruo de fuego, diría Ben emocionado. Supongo, diría viendo hacia arriba ya que este era más alto. Pondría mis dedos en el panel del Omnitrix haciendo que saliera el holograma de selección. Wow, qué genial, diría Ben viendo el holograma. Si lo es, diría ocultando mi emoción, pero primero quiero ver los aliens que tengo a mi disposición. Fuego, materia gris, 4 brazos, Ultra T, XLR8, frío, eco, feedback, amenaza acuática y diamante. Genial, 6 clásicos, 3 de Alien Force y 1 de Omniverse, diría en mi mente mientras sonreía. Para elegir uno que necesitaría muy pronto, diría para seleccionar para que el panel se abriera y se viera el dial del Omnitrix. Al presionarlo me cubriría una luz azul que haría que Ben cerrara sus ojos. Ben al abrir sus ojos vería como ahora había un ser humanoide con lo que parecía una armadura de color rojo. Por fin, después de tanto soñar con este momento, por fin me he convertido en un alienígena, y el primero fue un Orisan, o sea amenaza acuática. Vaya, te ves genial, diría Ben viéndome. Gracias, diría sonriendo, solo que gracias a la boca de los Orisan, no se notaba. Vería un árbol, Siri, diría extendiendo mi brazo apuntando al árbol, para disparar un fuerte chorro de agua destruyendo el árbol. Wow, qué grandioso, diría Ben para hacer lo mismo y lanzar una bola de fuego que destruiría un árbol. Buen tiro, diría viéndolo. Esto sí que me gusta, diría Ben para juntar sus manos, y formar una bola de fuego más grande, y lanzarla contra varios árboles. Jeje, Ay no, diría Ben viendo cómo se empezaba a incendiar el bosque. Apágate, diría Ben pisando el fuego, pero esto solo haría que el fuego se intensificara. Zaiko, apaga el fuego, sí, diría para apuntar y empezar a lanzar agua, pero con poca fuerza para que el fuego se expandiera ya que el incendio era un evento importante. El fuego es mucho, diría viendo a Ben, mientras al mismo tiempo seguía lanzando agua. Ay, no, me van a castigar, diría Ben nervioso. En el campamento, ¿qué es eso? Diría Gwen viendo humo que salía del bosque. Parece el inicio de un incendio forestal. Es mejor irnos, tal vez un tonto campista lo provocó al encender una fogata, diría Max para que ambos se dieran cuenta. Ben, diría Max para que de una caja de suministro sacara 2 extintores. Tim, diría Max dándole uno a Gwen para seguido ir al bosque conmigo. Ay no, esto no está pasando, diría Ben tratando de apagar el fuego. Oye, tranquilo, estoy tratando de apagarlo, diría lanzando más agua, pero escucharía un grito y luego un golpe. Diría viendo a Ben en el piso con su cabeza apagada. Oye, ¿qué pasó? Diría para ser cegado por espuma de extintor. Ah, qué rayos, diría quitándome la espuma de los ojos. Muy bien, sean lo que sean, quédense quietos si saben lo que es bueno, diría una Gwen apuntándonos con su extintor. Ben haría que una pequeña llama empezara a quemar el zapato de Gwen, la cual al verlo se asustaría y apagaría el fuego. Ah, muy bien, te lo advertí, diría Gwen preparada para golpear a Ben con el extintor, pero antes sería detenida por mí. Gwen, espera, somos nosotros. Ben y Zaiko, diría sujetando el extintor. Zaiko, diría Gwen incrédula viéndome para luego ver a Ben, el cual saludaría. ¿Qué les pasó? Diría Gwen bajando el extintor. Bueno, íbamos caminando cuando un meteorito cayó del cielo y casi nos golpea.
pero no era un meteorito, sino un satélite, y luego unos relojes se pegaron en nuestras muñecas y cuando quise quitármelo me prendió fuego, diría Ben explicando lo que sucedió, y conmigo creo que me convirtió en una especie de monstruo lanza agua, diría viendo a Gwen la cual estaría sin habla. Gwen, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Diría Max llegando y parando al vernos a los dos. Abuelo, adivina quiénes son, diría Gwen viendo a Max. Hola abuelo, diríamos Ben y yo. Ben, Zaiko, ¿qué les sucedió? Bueno, cuando caminaba, no hay tiempo para esto, diría interrumpiendo a Ben. Cierto que hacemos, diría Ben viendo a Max. MHH, fuego contra fuego, diría Max de manera seria, provoca un nuevo incendio y que los dos se consuman entre sí, diría Max viendo a Ben. Tengo una mejor idea, diría viéndolo. ¿Cuál? Diría Gwen. Ben, ¿crees poder absorber las llamas hasta el punto en el que puedan ser apagados por la lluvia? Diría viéndolo. Creo que sí, pero ¿de dónde vendrá la lluvia? Tú déjamelo a mí. Ben pondría sus brazos arriba para que el fuego de los árboles comenzara a ir hacia Ben disminuyendo el nivel de las llamas. Bien, ahora diría alzando mis manos y lanzar agua con mucha presión al cielo para que el agua se empezara a esparcer apagando el fuego poco a poco. Time skip, al ver que el incendio había sido apagado regresaríamos al campamento. Entonces dicen que esos relojes se adhirieron a sus muñecas, diría Max, viéndonos para que Gwen nos lanzara un malvavisco, amiga. Ben, sí, y esta vez no fue mi culpa, ¿en serio? Diría Ben comiendo el malvavisco que se derritía por el calor de Ben. ¿Lo dice en serio? Aunque parecía más una cápsula de expulsión como las de películas espaciales, diría, derritiendo malvavisco en Ben para luego comerlo. Entiendo, diría Max pensando, y se quedarán como monstruos para siempre, diría Gwen viéndonos. No son monstruos, son aliens, diría Max para que todos lo miráramos raro. Digo, solo mira los que más pueden ser. Oigan, no quiero estar siempre encendido. Como jugaré béisbol si quemo la pelota cuando la toque. Tranquilo, lo resolveremos, diría Max viéndonos, para que se empezara a escuchar el icónico sonido de destransformación, a la vez que una luz roja cubría a Ben la cual nos cegaría. Al recuperar la vista veríamos a Ben en su forma normal. Soy yo, diría Ben sonriendo. Ay, me caías mejor cuando eras de fuego, MHH, entonces tiene un tiempo de transformación, diría viendo a Ben. No me lo puedo quitar, diría Ben tratando de quitárselo. Es mejor que no lo hagas hasta que sepamos qué son exactamente, diría Max parándose. Zaiko, gracias a Ben ahora sabemos que regresarás a ser normal. Después de eso no jueguen con los relojes. Bien, diría para ver cómo este se iría. Después de un tiempo volvería a ser normal. Estaría sentado cerca de la fogata mientras miraba mi Omnitrix. Por fin, no puedo creer que uno de mis sueños de pequeño por fin se cumpliera, diría sonriendo, para luego ver cómo Ben trataba de usar el Omnitrix mientras giraba el dial de este, y díganme que se siente convertirse en alguien, diría Gwen viéndonos. Primero me asusté, era como si fuera yo, pero siendo alguien más, diría Ben. Eso no explicó casi nada. Verás Gwen, no sé cómo se sintió Ben, pero lo que sentí yo, fue algo así como si diera un estirón rápido pero indoloro, diría viéndola. Vaya, diría esta para que ambos escucháramos cómo Ben activaba el Omnitrix. Ya recordé cómo funcionaba, lo haré otra vez, diría Ben, girando el dial mostrando varias siluetas de aliens. No lo hagas, diría Gwen viéndolo. Claro que lo haré, diría Ben golpeando el dial convirtiéndose en bestia. Guau, esa cosa es más horrible de lo que eres, diría Gwen viendo a Ben, para que Ben rugiera. No tienes ojos, diría Gwen para luego sonreír. Tocaría mi Omnitrix activando el modo de escaneo, escaneando a bestia. Nueva muestra de ADN adquirida, diría el Omnitrix entre pitidos. Genial, diría para ver el panel de selección, viendo el ADN de Bulpiman ser disponible, pero sería traído a la realidad al ver cómo Ben saltaba al camper sonriendo. Está bien, tal vez no seas un fracasado, diría Gwen parándose. ¿Qué pasó? Diría viéndolos. Ben saltaría enfrente de Gwen. Guau, lávate la boca, apestas, diría Gwen tapándose la nariz para que luego Ben le tirara a tierra. Oye, diría Gwen molesta. Ben saldría corriendo hacia el bosque. Ben le diré al abuelo que te convertiste en un perro gigante y corriste al bosque cuando dijo que no lo hicieras. Este es un día muy raro, diría Gwen cansada. Jeje, dímelo a mí, diría riendo. ¿Y que no vas a ayudarme? Diría Gwen tomando una pala. Tranquila, ya voy, diría tocando el Omnitrix viendo el panel de selección. ¿Lo vas a usar tú también? Diría Gwen viéndome. Sí, diría para presionar el Omnitrix y convertirme en frío. Vaya, ¿y qué eres tú? MHH, no lo sé, diría sonriendo, para tomar a Gwen en mis brazos. Oye, ¿qué haces? Diría Gwen un poco roja. Tranquila, yo te llevo, diría abriendo mis alas para elevarme y volar hacia el bosque.
Está muy alto, diría Gwen abrazándome para no caerse. Oye, tranquila, diría viéndola para seguir el rastro que dejó Ben. Al llegar a un lugar donde se verían varios árboles destruidos, bajaríamos para luego ver como un robot casi le disparaba a Ben, pero Gwen golpearía al robot con la pala que traía. Atrás chatarra, ningún fenómeno lastimara a mi primo, diría Gwen dándole otro golpe al robot que estaba tirado en el suelo. Nunca pensé que lo diría, pero me alegra verte, diría Ben viendo a Gwen, para que ambos vieran cómo el robot se incendiaba. Los tomaría para alejarme volando de ahí viendo cómo el robot explotaba. Time skip, estaríamos en el camper, yo estando en mi forma normal, sentando en la mesa del camper. Me preocupa que se vuelvan populares con esas cosas en sus muñecas, por eso les dije que no jueguen con esas cosas, hasta que no sepamos qué rayos son, diría Max viendo a Ben con severidad. Sí lo entiendo, abuelo, pero Zaiko sabe cómo hacerla funcionar. Todo lo que haces es tocar este botón, después cuando salga el anillo escoges el alien que quieres ser, lo presionas y listo, eres uno de esos super alienígenas, diría Ben sonriendo. Aunque el mío es diferente, diría tocando el panel del Omnitrix, saliendo el holograma para luego dejarlo. ¿Y cómo se hace para quedarte como alien?, diría Gwen viendo mi Omnitrix. No lo sé, diría viendo mi reloj. Con dos aparatos así les aconsejo que aprendan a utilizarlos rápido, diría Max sonriendo. Siri, gritaría Ben emocionado. Bien, entonces tendré que mejorar mi control sobre todos mis aliens y control del Omnitrix. Aunque Max aún debe de preguntarse por qué hay dos Omnitrix en vez de solo uno, diría en mis pensamientos para que sean interrumpidos por la radio, que diría que la gente estaría siendo atacada por un robot. Deben de ser las cosas que me atacaron, deben de buscar los relojes, diría Ben viendo el Omnitrix. Entonces la gente está en peligro por nuestra culpa, diría viendo a Ben. Debo ayudarlos, diría Ben parándose. ¿Y qué harás, Tennyson?, diría Gwen viendo a Ben, para que este solo sonriera. Time skip, estaríamos cerca de donde estaba el robot. Ben activaría su Omnitrix convirtiéndose en diamante, mientras que yo me convertiría en feedback. ¿Y ustedes qué pueden hacer?, diría Gwen viéndonos. No lo sé, pero apuesto que será increíble, diría Ben. De eso estoy seguro, diría dando la famosa sonrisa colgate de feedback. Llegaríamos a donde estaba el robot viendo a un robot gigante. Vaya, este sí que comió danonino, diría riendo. Nosotros nos encargamos, ustedes saquen a la gente de aquí, diría, para correr junto con Ben hacia el robot, no sin antes acercarme a unos autos y absorber la energía de las baterías de estos. Veríamos como el robot sujetaba a un hombre que parecía ser guardabosques. Oye, suéltalo, si quieres atacar a alguien atácanos a nosotros, diría Ben para que el robot detectara a dos Omnitrix, soltando al guardabosques que caería en un auto amortiguando su caída. El robot nos dispararía un rayo el cual absorbería con los conductores de mis dedos, para regresárselo, pero este lo esquivaría al mismo tiempo que lanzaba otro rayo enfrente de nosotros haciendo que fuéramos lanzados contra muchos autos. Rayos, Ben, ¿estás bien?, diría buscando a Ben para luego ver como un diamante salía de un montón de autos cortándolos para que saliera Ben. ¿Qué? Bien, diría Ben viendo su mano convertida en una cuchilla, pero veríamos cómo se nos acercaba el robot. Ben correría para tratar de cortarlo, pero este solo saltaría para luego caer arriba de Ben. Estoy en problemas, diría Ben viendo que no podía moverse. Tranquilo, ya voy, diría disparando un rayo contra el robot, haciendo que este retroceda dejando que Ben se levantara. ¿Estás bien?, diría viendo a Ben. Sí, ¿y tú?, diría Ben viéndome. Sí lo estoy, diría sonriendo, pero sería sujetado por el robot para luego ser lanzado contra un auto. Maldito idiota, diría saliendo del auto con dolor, para luego ver cómo Ben era lanzado a mi dirección. No, diría saltando esquivando a Ben, el cual se estrellaría con el auto. Vería como el robot se acercaba. Muy bien, ya me hiciste enojar, diría cargando la energía para lanzar un rayo, destruyendo una de sus patas, la cual haría que este cayera a la vez que disparaba un rayo que golpearía un árbol que estaría por caerle a Gwen si no fuera porque Ben la salvaría. Bien, diría para ver cómo el robot se paraba de nuevo con dificultad al solo contar con dos patas. Bien, vamos, atácame, idiota, diría sonriendo, para que el robot cargara una gran cantidad de energía y disparar. Al ver el rayo que se acercaba pondría mis coletas enfrente, absorbiendo la energía para luego regresarla con el doble de potencia, destruyendo la cabeza del robot haciendo que este cayera para luego explotar. Eso es bien hecho, hijo, diría Max a lo lejos viendo mientras la gente lo miraría raro.
bien hecho hermano diría Ben acercándose, sí pero vámonos diría empezando a correr hacia el bosque mientras Ben me seguía en otro lugar en el espacio se vería una nave espacial, la cual sabemos que es del calamar favorito de todos, Vilgax, fallamos, el que tenga el Omnitrix en sus manos pronto estará en mi sala de trofeos diría un Vilgax en un estado deplorable con varias partes de su cuerpo faltantes, a la vez que estaría conectado a varias máquinas que estarían curándolo poco a poco, señor lamento interrumpirlo pero las grabaciones de nuestro robot nos dejaron ver algo interesante para usted diría un androide que servía a Vilgax y que es diría Vilgax viéndolo, el androide pondría la grabación en un monitor que estaba enfrente de Vilgax para que viera la grabación de cuando el robot nos escaneaba a mí y a Ben, dos Omnitrix, esto es mejor de lo que esperaba diría Vilgax con voz siniestra. En la Tierra, al día siguiente, se vería como Max y Gwen estarían guardando las cosas en el camper, donde están Ben y Zaiko diría Max viendo a los alrededores, no los he visto desde el desayuno diría Gwen guardando una bolsa, para que luego se escuchara como algo se acercaba a gran velocidad, para que luego se detuviera enfrente de Max y Gwen, hola diría sonriendo convertido en XLR8 con una mochila en mi espalda, para que luego se viera a Ben llegar convertido también en XLR8, oye eso no se vale no contaste hasta 3 diría Ben molesto, ¿de qué hablas? Dije que iniciábamos cuando dijera 3 y lo hice diría para correr y guardar todo en el camper a gran velocidad, que dicen muy rápido ¿verdad? Diría Ben sonriendo para que luego su Omnitrix empezara a parpadear y volviera a ser él, jeje creo que mi tiempo dura más que el tuyo diría sonriendo para presionar el dial del Omnitrix en mi pecho y volver a ser yo, creo que este será el mejor verano de mi vida diría Ben sonriendo, absolutamente diría Max sonriendo, creo que será interesante pero ¿a dónde fuera? Diría Gwen viéndonos, bueno nos encargamos de un asunto de Ben, y yo fui a recargar provisiones diría dándole la mochila a Gwen la cual al abrirla miraría que era comida normal, junto con algunos dulces, abuelo en este verano me gustaría encargarme de la cocina diría sonriendo, no estoy seguro Zaiko diría Max viéndome, vamos soy bueno y sería educativo expandir mis habilidades culinarias ¿no? Dirá sonriendo en mis adentros, supongo que tienes razón diría Max sonriendo, sí y de paso cuando regresábamos decidimos hacer una carrera la cual Ben perdió diría sonriendo, eso es porque hiciste trampa diría Ben molesto, sí, vámonos diría subiendo mientras reía. Fin del capítulo.